kiñani aruskipt'añani kunatiqa markasatqa wakiskraki hayukanakata kawki municipio toqani qat'asipsta hayukawhanaka aruskumaqa allalla sanitapaq tawa qallant'añani hilata Juan Tomás Jupampi chikt'atapuni hilata Juan kamisaki Waliki hilanaka kuyakanaka taqi mainiru aruntatapta kunaymana provincias, comunidades, que departamento de La Paz, ukamaraki ampirus aruntañani kaisa municipio de Huaki, Uxanua Fundación Tierra, nianza qallantatasqui naqt'añataki kunaymana actividades de fortalecimiento, Huaquisquirispa, gestión municipal ukanaka hach'anchiñatak chiqansa, ukatakiwa Huaquistataski kumaraki kaisa municipio de Micapaca, Uxansa, irnaqt'ataski wichurna casa Fundación Tierra, upanakas portasipki hilana kuyakanakasa, ukamata kunaymani lorawinakampi chiqansa sartañataki, ukamata ka desarrollo municipal kunaksa nairar nokuñataki. Ukama uniasa hilata Juan markachirina kama pitata ukamaha qallant'añani aksatuqinkiw hawilt'atanaka hilata Juan ukatisipansa waqt'ani tawhichuruqa aruskipt'añataki kunatuqita his rendición pública de cuentas municipales ukatuqita aruskipt'awarakiñani kunas ukaha kunatakis wakiskiri kunhamas ukaha loqtañarakiqa markachirinakaru taqi ukanakatsa aruskipt'awarakiñani sasina ukamaha aksatuqinkiwa hilata Williams Jupasa, Kumarki Kuliaka Juana, Upanacampisa, Aruntasriñan Hilata Juan. Waliki Kumara Kuliaka Juana, Fundación Tierra, técnico Kumarki Upaja, Aruntasriñan Camisa Kuliaka. Waliki hermano Juan, Kamaraki hermana Dionisio Marun Tauta Pacha Kitinakas, Hichuru Ichuskiwa, no acá Radio San Gabriel. Ucamaraki a nivel de las provincias, 20 provincias, a nivel del departamento de La Paz, a nivel de Bolivia, ¿no? Un saludo, un Aruntawi. Desde la institución de Fundación Tierra, hermano. Ukama uchakasa, ukama halayaki pansañani, ukiki para que waxatoqin karakeja hilata Williams upampisa arumt asirakiñan, yakas kaisa guaki hayko municipio purtaniraki hilata Williams Walter Yujra, como se tenía. Bueno, hilata Juan, como la que hermano de Unicia. Ne waketo que por no está en el municipio no marca Huaquino, no hay halal todo el departamento de La Paz, 20 provincias, más que todo suyo en Gavi, no hay otra para que todo no tunca marca 7 municipios para agarrar por Eracta, no hay que churpurenta con rendición pública cual. Pues managar los para que les muevas, que no managan las contactos a peste que los pagar se sabe managata. Ukama uñasa markachirinaka hichukucha qallant'añani aruskipt'añani akatuqita hilata Juan makisiriwa yatiña akuruna kansa sapakutin hamasa markachirinaka hilt'asiptan yatisipkan rendición pública de cuentas ukawa sasina municipio toqinakanja sataskij kuticha ukaru hawillapqisto alcaldeja sasinsa sataraki hayukama uqatqa isa ukatuqita hichahuk ampach qanasta awhañaniqa hilata Juan hichkumaki Chiqansa kumaw hilana kuliakanaka pasir wakichiwinakanja ni arust waqtanwa kun hamasa planes territoriales de desarrollo integral PTDIS kunakas waqt etaraki waqtja ukarhamasa waqt esrekiwa planes operativos anuales poanaka no waqtja othiwa planes sectoriales waqtja ukataypinja amtawinaka lurawinaka municipio ipinakasan waqt ayasi kunaymani lurawinaka sañani comunidakasan municipio nakasan hiwasajo interpactuanwa proyectos kumanak no sapamayni sapa comunidad dawa sañani kunaymana lurawinaka amtapje sapamara ukha PTD ukarhamara khaniu ina ukamak lurtakrikitu kunakaja ukalura wina karchi kansa kunampis waqt esa kulaka dunis qolqimpia no qolqimpiwa ka coparticipación tributaria ka qolqeja hutaraki sapa municipio kamaraki ideachu kunaka tsutagir qolqeja no katja uka qolqina karjamaraki pi waqt esa ingresos propios municipio nakan utjaraki entonces taqi kunaka karjama waqt ayasi kunayman waqist awinaka proyectos no katja Ukatay pinbiotjeja, ¿no? Acá participación y control social, ukatay kamachino aduceja, acá rendición pública de cuentas, jaujas utjiñapa mamarana, akotja kunjamas wakichañapa, wakichatanyapa, ukaja instancias o mecanismos de participación y control social, satrakipi ukanagar, ¿no? Entonces, ukarjamaja, churojchikans arust wañaniwa, kolkituket, a ver, qaujambis uka proyecto nagah wakt esiwai, qauja kolkimbis amtasiwai, ukatja qauja kolkimbis waqt eswalak chiqans qolqej kun hamas apnaqasiway municipio taypinakasana licitaciones kunakasa
proyectos que con jamás waqt y control social que un que está y comunidad está pina casal entonces como rendición de pública de cuentas que alcalde ya que haya waqt técnico na pamp entonces ukana ka chegans arust oñan Ratuk saliente que es arust nawa kuliaka Juana Jupampi canast estas para una pichas rendición de pública de cuentas municipales. ¿Qué es la rendición pública de cuentas municipales? ¿Y por qué es importante este espacio, ¿no? para nuestros municipios? Kuliaka Juana. Muy bien. De acuerdo a lo que son las normativas, ¿no? legales, que está la Constitución Política del Estado, la Ley 031, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, y la Ley 482, ¿no? de Gobiernos Autónomos Municipales, ¿no? Ahí claramente van definiendo, ¿no? que la rendición pública de cuentas es un proceso en el que las autoridades públicas informan, ¿no? a la ciudadanía sobre la gestión de recursos y el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Según la Ley 031, Ley Marco de Autonomías, dice que tanto la parte ejecutiva y legislativa tienen que realizar 2 veces al año la rendición pública de cuenta, donde deben participar todos los actores, ¿no? Actores locales que existen, tanto la organización campesina, el sector de educación, salud, en el tema si hay representantes del control social, si hay el tema de gremialistas, está el tema tal vez de asociaciones de regantes o productores. Entonces todos los actores que existen en los gobiernos municipales deben ser parte de esta rendición pública de cuentas, donde los actores principales del informe que deben realizar son la parte ejecutiva y la parte legislativa, de cómo está programado, ¿no? Como usted decía, hermano Juan, cómo está programado en el plan operativo anual, si se está dando cumplimiento o no, o hay un retraso en la ejecución de estos proyectos. De esta manera, siempre esta rendición pública de cuentas también viene, hermano Juan y hermana Dionisia, de la ruta de gestión municipal, ¿no? La ruta que se debe seguir también tanto los ejecutivos como la parte de los gobiernos autónomos municipales, que principalmente está el tema de la elaboración, ¿no? Cómo tienen que elaborar, qué propuestas se van a incluir dentro de las demandas de las organizaciones. Ahí viene también el tema de cómo vamos a hacer seguimiento a estos procesos, ¿no? Y ahí están los instrumentos, ¿no? Los instrumentos que debemos implementar a la hora de ejecutar estos procesos. Y ahí viene el tema de la evaluación, ¿no? ¿Cuánto se ha ejecutado? Tendremos un porcentaje mayor de ejecución, un 70%, 80% o 40%, y ahí la población o todos los actores evalúan, ¿no? ¿Cuánto ha sido el tema de su ejecución, de su informe más? Y ahí principalmente la rendición de cuentas se lo realiza de forma oral, lo puede hacer, y también de manera escrita. Lo que dice la Ley 482 de que 15 días antes, tanto el Ejecutivo y el Legislativo deben presentar este informe para que las organizaciones puedan aprobarlo o dar un rechazo total a estos informes que ellos van a realizar en estos espacios que realizan las organizaciones, hermano. Hilate Juan, algo que escribió a Culiacá, Juana, Upascanasquisto, Hayuka, Chacas, Maya, Sisto, Hay, Paikutiza, Ukamaha, acá rendición, Uka, Loreña, Joaquisi, Sasina, Ukatsi Panza, acá, Hilate Juan Camistas, Escraqueta, cuestión acá económica, Hayuka, Hayapa, Barham, Irjataña Pataki, Kunate, Hamtatahutja, Uka, proyecto Nagar, Irjataña Pataki, avances, conclusión, Uka, Nagataña Pataki. Chaksasin sama, evaluación, Uka, Tapayampi, Ukana, Yatanja, Sitir. فقهاء تانتي هنوكا خنيج فقهاء تان كونج وتخوي هنوكا قلقيها هنواليرت أنختاج وتخوي هنوكا الختاج كنا أوبرا نجاس وتخوي تكار هايوكا نكسا يتيركسنا كما هكا الرنديسيون هايوكا توقيخ تقبل مركا تشيلي نجاس pero hukampi arist aña nega utjeki hilata Juan كما خا pero aksa toqinki hilata William yuhra hupan pisa guaki markata y axangara kukatja arjait registas mahkun hams und rekta hirata Walter chakasa acá rendición cuenta hayukja acá municipio tokenja ma experiencia arjait arjatas matakpacho markecho. Bueno, es que aquí va hermana entonces nanakaste el municipio en Lorasi bueno paikuti como matis que le lejos de que como Lorata no entonces maratokusi y maracalda no como Lorata entonces Marato con sistema el kuna caloro hay que hal kuna caro informe honorable no ay cuat como aquí va mantiene que este más zona lor jara que no entonces pero vale es que bueno ya tenía hay veces pero aniwa suma
autoridad lo riota que guajanizo misctesip que no como hay alcalde locte ma informe entonces oral escrito como la que el país no papelanax taque comunidad locte como carpet como malo lo sabe se llama la cara que lo rañanzas no pero hay veces hani wa conseñas con esta fiscal la rendición pública cuentas municipales pero hay veces como checa por el tan tecno hay veces acá y le mal que arste con maine que arsu mon hani wa arsu indi hab kara ki tecno entonces hay veces más civil as mante hani civil ro para ya kit pero hani o palabra que de rendición pública se gana tak pacha que otki cuando sani puire no hani ka wali kitsas no o cobra sani uso malo ta ki tal das que usas pero hani hay veces acá o coro ma git corda pre hani más kasmat más bien autoridad año sasa ki sab khara no hani aski ki tekma bitno porque se peña paya tak pacha que parlan por para que se taja control social hay veces cuatro pantas que no entonces ni aski kit pero suma naka nada este ya tjata pkhanya pa este kwa autoridad luri naka no porque upana ko ka zin chakwenda ne o tipenias policías ukan que ka municipio kuna que tiene que con ernax tak pacha na yuta pernias ne ma ni salt kaspat no entonces tak pacha comunidad sa yuta pero tak pacha mal kuna karage hoti como pero hani maine nagakpal kita hiliri kire ki parle ko hani aski kira kita no entonces a veces san hamara ki kupanda que más arus ki pues ko hay veces es khata kun sahan sons pal khata hani ko bahani aski ki como que yo trae no entonces nada que vale aski ka tiene pata que rendición pero ya tiene eso ka ukhat schote kolkeja ka ukhat porque hay veces utio ma municipio nga consignas a ingresos propios no entonces pues ka ukaro sari kuna masari no ka ya tiene aski ko pero a veces hani son tepes caltan no como calculadas como que no entonces nasi esto no comunidad gana no que a muy teñan esas consumab na katapan ngol como sa gilister manos Hilata Juan chaqasa waliwa que escriba Hilata William waqanas que chaqa kiraki chaqas yaqi pachanaha pachasanut karaki te hay taqenis arsuñ hama garachit pero sumpach organista sinya hawa que escribis po akanaga qanaña pataki wat kuna hasta mecanismos kuna kas utpacha como sinya sutaraki Hilata Juan Chiqanso kamawa aka wakichawe sinya rendición pública de cuentas kuna ka kamachina ka mahay apharasik chaqneha ya municipio was na autoridad san con control social munia pa kikercheter no contra Camiseta Camachina Constitución Política del Estado, ley marco de autonomías, ley de municipios, ley de gobiernos municipales, Cotaipinacan, ley de participación y control social, o con la carga sarjatatay. Kunati que se cansa que uintao paja objetivo hisnahaya esa rendición pública de cuentas coja, se cansa tare con las cananya pataki, no ni con las impasiña paquet. Con un proyecto na kasut seja municipio na comunidad Taipinacan ka poa señan ko kolkena campisa ko tare con cananya pa, no? Ukataipina municipio na katwa organizaciones sociales ukau chek pachen sa chulqinya parak no ya que municipio na kan fundación tierra ko ta chek kunay man municipio na kam irnak atkwat ya que municipio na kan chekansa ka sumao sarandarak no utiwa coordinación por ejemplo permanente hisnagaya entre el gobierno municipal y las organizaciones sociales como las organizaciones productivas Ucambiros informes con la utrakchihaya wakichawina no reuniones subcentrales, central agrario Cotaipinacan, marcas, cuatro ayos Cotaipinacan, informes ukanaka utharaki wakichawina poa colganacan pejets. Kuna pajite ukanaka pachanaja entonces ka ley de señala que rendición pública de cuentas con la hasakira ki sarandatajareke. Hani ucambiros camiseta hilata Williams Kanja faltando 15 días municipio na kan checas pocas quite no señane quizás que faltando 15 días señane ekena garjure señane a los subcentrales señane no marca mal kunacar pero hani va a ser salajite comunidades mal kunacar entonces kuna vas a por anaja ka equipo tabi hikisaweja ka rendición pública de cuentas ukana técnicos municipales alcalde concejal supone que más documento wakti après ya hasta la que no no Coche Ucahani Ulla input Hapeter, Ratuki Haraki, no, Cotrest aprobados, Kamsarante. Checanso con la práctica sistema que gestión municipal, Taki, Mainua Lupi Prañasa, muy equipo Prañasa, acá Lurawina Checansa, que rendición pública de cuentas, Pacha para Hamapan, Kamachina Kahutira, Ukanakarham. Cheja, Arust Askiñan, y mecanismos
Culiaca Juan Pampi Arusna, ¿cuáles son los principales mecanismos que por norma se deben garantizar para la transparencia en el uso de los recursos públicos? Culiaca Juan. Ya, principalmente está el tema del, como tú decías, hermano Juan, ¿para qué realizan los gobiernos municipales la rendición pública de cuentas? Más que todo es más que para mantener el tema de la transparencia, ¿no? Y esto que sea de manera participativa y que también aquí se cumpla más que todo el tema del control social, ¿no? Pero lo que nos comentaba el hermano Williams, a veces esto no se cumple, ¿no? Lo que se dice, ¿no? En las normativas, en la ley, no está, esto es rendición pública de cuentas, transparencia, participación y control social, pero lo que es en la realidad no se ve. A veces lo que se aprueba en estos informes que realiza tanto la parte ejecutiva y legislativa solo es observado o aprobado por los giliris maicos, nos decía el hermano, ¿no? Pero sin la participación de otros actores que son muy importantes también, ¿no? Pero dentro de esto yo creo que, como usted, hermano Juan, decía, ¿cuáles son los mecanismos que debemos de buscar? Es más que todo, yo creo que es la participación de todos los actores. Y este informe que realiza detallado, porque a veces los informes que pasan, ¿no? Tanto el Ejecutivo y el Legislativo, para las organizaciones campesinas es un informe muy abstracto, ¿no? Muy económico, con datos que a veces la misma población no va entendiendo, ¿no? Cuánto está planificado y cuánto se ha cumplido y cuánto falta todavía por ejecutar, ¿no? Ese proyecto, digamos. Entonces, lo que principalmente yo veo que aquí, lo que dicen las normativas, la ley también, de que este informe escrito que debe realizar tanto el Ejecutivo y el Legislativo a las organizaciones y a todos los otros sectores sociales, debe ser bien detallado pero explicativo. Ahí debemos es un mecanismo, es algo que yo considero que es muy importante para que los hermanos vayan entendiendo cómo se está dando este informe y diferentes programas que están dentro del POA, ¿no? Tanto en lo económico, productivo, en temas de educación, salud, en temas de fortalecimiento organizativo, pero esto que se lo haga detallado también y que la población misma pueda entender, ¿no? Y el otro, yo creo que está muy importante, es el tema del diálogo y la responsabilidad, ¿no? Que es un espacio entre el Estado y la sociedad para compartir responsabilidades, ¿no? Entonces, esto es muy importante, este mecanismo, yo digo, el tema de la participación, del diálogo, de la transparencia, del control social, de la información que necesita dar tanto la parte del Ejecutivo y Legislativo a las organizaciones para que se pueda manejar de manera transparente. Pero lo que es en la práctica, hermano Juan, tal vez un poquito más podríamos discutir con la experiencia de nuestro hermano Williams que está aquí, no se cumple, ¿no? Los mecanismos están dados, el tema de que se pueda hacer las inspecciones técnicas a las obras, a los proyectos planificados, esto del peritaje también que se puede hacer con personas expertas en el tema de que se pueda hacer una libreta, ¿no? Una libreta donde se pueda anotar cómo se ha implementado este proyecto, pero en realidad no se da. Y es muy importante, yo digo, dentro de este espacio que se da, porque las organizaciones, las autoridades públicas dan este informe, pero lo que esperan de las organizaciones es la aprobación, si está bien, si se ha cumplido como está planificado, y ahí se ve pues que si este alcalde está bien preparado, capacitado para que se pueda volver a reelegir o puede ser otro candidato más a nivel departamental nacional, pero esto todavía no se está dando a conocer, no está faltando esa práctica, hermano Juan. Karaktanha aka wakichawinha hilata Juan ukama hilaka Juana hupambi kumarake hilata William hupambi chiktata hayukama kumpisa ni osayatan kuma kunas rendición de pública de cuentas ni osayatan kunatakis wakiskiri ukatiama kisa aruskipt oraktanha yamakisa kunana kasut jerakija experiencia ukatpachu asina ukamaraki hichaja hilata Juan wakisiriki waruskipt aña kuna pachateja rendición pública de cuentas haykunjtanha ñausa yapayataja marca chilena caruja autoridades municipales suponen que los tenía para alcalde jama informe hanir 15 días antes se haya guatja ukama panja y con rendición de cuenta uruja kuna casta desafíos ukana que utarekeja kun hamsa katokaterekeja marca chilena canja taque ukana ukatja hani usata yuko pachas están o no se ha aprobado por ejemplo
ejemplo, no han aprobado, marquechina cajaniu, asquiguite no estoy de acuerdo, o sea, sabcheja o capachaj, kunas wakis jarakij takir jamaj, kunagas wakis irakispa, kanas eñaja ni chila tajuan. Walima Quisquirispawa, más que todo la práctica, ¿no? Pasir Maranacanaja, que es el municipio de Batalla, Suxnacan Irnacatas, Caraquín, Fundación Tierra Chictata, ¿no? Rendición de pública de cuentas con la en su mayoría siempre han sido aprobados, ¿no? Porque amtata chihaya con la camachina carjamay wakisarakiej wakichasarakiej cuatja con apachas pantiteja con apachateja por ejemplo municipio de Bateles como un ejemplo hay 2 centrales agrarias los Kimsacha Ucamao, ¿no? Guaki tenemos un central agraria nomás, Tiwanaku tenemos uno solo nomás, en Taraco por ejemplo tenemos solo uno. Entonces, como municipio de Nakanaja, Chekpachansas, Lurasikiwa, tampoco son comunidades muy altas, ¿no? El municipio de Villache debe ser distinto, también tiene 61 o más comunidades y más marcas, por ejemplo. 10 marcas creo que contiene, entonces, con organizaciones sociales, entonces cada organización tiene sus propios objetivos, y hasta aquí por eso entonces, cada municipio de Canadá, rendición pública de cuentas, informes con porque siempre hay controversias, ¿no? Pero es que el municipio de Canadá, como Tijuana, Huaki, Taraco, ¿no? Entonces, experiencia con aquella Chekpachansa, Wakisispa, a ver, nan municipio haneo aprobo serikitsa, aruna que istañas panchitar, ¿no? En cuanto a camachir jamás ni escucho wasita ya wakteña paspar, ¿no? Pero en la práctica no se ha visto eso, ¿no? Ucambio wali wakiskirispa hilata William Hopambarustaña, ¿no? Ni aquí va acá wakista ver por rendición de pública de cuentas, ukataipinja kunan walt winigas uthire uka experience kunaka mauk wakisiris pawa ya ka hilala kuya kanakaro mauk akpanaka amuy kipta siempre yatiaña hilata William. Bueno, hermano Juan, como que hermana Juanita, no, hermana de Unicia, no, así acá rendición pública, no, entonces ni esa ni hubo problema utjay que penite no con las aprobadas, solamente que autoridad na que soma apjalta kiti no. Porque mis chicos como que mis soy jani hay todo que te con lora soy acá lora soy sandi como soy que te no entonces me enteré que alcalde house jara que ya mes de marzo abril guajani gua me mal los tenía que te no entonces informe na casa wale askis pawa ma alcalde loqtaña no con ete que le en rama 15 días antes no loqtas para askis pa pero ni pa ocurre que chorre no acá le negar loqto igual aquí chorre entonces ni somos uliar para que entonces apruébate que pero ni aski que te no tak pajen negas entonces más que ta hilde de la comunidad hacha cantonal na accept no hacha cantonal de marca wa que no 16 comunidades de 2 pueblos centrales no no entonces ni pues más que ta informe ma pas maiña pa alcalde no a ver hermano con nagas lo sabe a ver mandas maiña pa ni pa mai que ta como que pasa el tiempo claro tú quieres que hay pase entonces ane na te aski no entonces suma ya tenía walis no como en la caro acá me pasas que con algo las ane suma ir para que te no hermanos nasiristo entonces siempre viene autoridad mandas de Egipto ya porque unas semanas lo sabe y con más sabe y como entonces alcalde sa otras que para lo que tenemos pero ane bisa ane exige tanto no bisa control social ane bisa que pasa que con alcalde hace características entonces Ingata es característico, como ascara tauta característico, ni ascara bet kinya bagi tek magit. Saskanya se que ibas a ver caucas que colgue joto y con jamás sales esa nigot. Pero ni pene me as como hay veces a suñas, hay veces juche que aquí no ingata es característico, como hay veces ingata que ma comunidad o ma marganza al sudej no hani, hakute que que te sich para le hay veces que baja te que para le no hani, acam nada que te tanto. A ver, a ver, honorable Caucán que ingresos propios Caucás, apaita Caucán y se golpe Caucás o todo chamara. No puedo jugar su tanto, no como ahí no entonces. Nasirista no con marcana caro, casi pequeño para con autoridad ni como hay veces como conoce hacke ni con pequeño para que tenga para más autoridad Caucán y se golpe porque salud to pero ja hotche hay distinto a otro y tú que no otro como hay otros no vendos ni cuando que es problema otro pero con la hilda na gas con la gas sumia te de atrás daña no
Cuamas cualquier cosa feliz mundial. Se cansa compañías que aquí, ¿no? Municipio de Casanaja, rendición de pública de cuentas, de gestión, señalaja, enero naya, ¿no? Autoridad supone que diciembre, ¿no? Por ejemplo, municipio de Taraco, municipio de Tiwanaku, más de cerca hemos trabajado en los años anteriores. Entonces las autoridades más o menos ya dejan ya hasta fin de año ya autoridades nuevas, ¿no? Autoridades nuevas en la ni sumaja ya rendición pública de cuentas, entonces eso sería una de las dificultades que existen en el fortalecimiento de esta instancia de participación y control social y rendición pública de cuentas. A nuestras que Culiaca Juana Jupampi y Chaja acá, ¿de qué manera la rendición pública de cuentas contribuye a mejorar la gestión y los servicios municipales con la Culiaca Juana? Muy bien, hermano Juan. Yo creo que más que todo a garantizar si nosotros cumplimos estos espacios de rendición pública de cuentas con la participación de todos los actores, vamos a ser un municipio transparente, ¿no? Transparente, y vamos a garantizar la gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad en el municipio de acuerdo a lo que está planificado en el POA anualmente y en lo que está planificado en los planes territoriales de desarrollo integral durante los 5 años. Entonces, al ser un municipio transparente y gobernable, ¿qué estamos garantizando? Que también nosotros tenemos la aceptación de las organizaciones cuando realizan a las autoridades estos informes. Entonces los proyectos se están ejecutando al 100%, se diría, ¿no? Que se están cumpliendo lo que está planificado. Pero hay a veces que chocan, ¿no? Las autoridades municipales y como decía el hermano Williams, ¿y cómo será que estos recursos que llegan al municipio se estarán manejando de manera transparente? ¿Será que en el municipio somos un municipio gobernable, somos un municipio transparente, pero será que los recursos también se están distribuyendo de manera equitativa de acuerdo a los programas? ¿Será que también ya se están cumpliendo con todos estos servicios básicos que se debe tener en cada municipio, ¿no? El tema de agua, el tema de luz, que la población, que en las comunidades ya no, mechero cero decía, ¿no? Entonces garantizar. En temas de salud, ¿será que los gobiernos municipales están garantizando la atención de salud en todos los centros o las postas de salud? En temas de la parte productiva, ¿será que ahora que estamos viviendo un tema del cambio climático, se está garantizando que se garantice que en todas las comunidades ya puedan hacer las cosechas o siembras de agua? ¿Cómo se estará viendo? Entonces yo creo que si somos un municipio transparente y gobernable, tendríamos que garantizar estos servicios básicos principalmente para que la población también esté satisfecha, ¿no? Satisfecha, pero sabemos que a veces las condiciones no están dadas en los municipios, porque decimos, no vamos a garantizar que existan todas las comunidades alcantarillado, pero no se puede ver eso, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, el tema de educación, salud, en temas el tema de la distribución del gas, que todavía en las comunidades se va mediante la compra, mediante la garrafa, ¿no? No está todavía eso. Entonces, son servicios que todavía están faltando por dar los servicios básicos adecuados a la población. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle, ¿no? También al hermano William, ¿cómo se está dando esto en el municipio de Huaki, ¿no? Si se ve que existe, que el actual alcalde también sabemos que ya va a dejar, todos los gobiernos municipales van a dejar su gestión. Entonces, ¿será que esta rendición pública de cuentas se estará cumpliendo a lo que se ha cumplido un 100% garantizando los servicios básicos a la población? Sería también algo que preguntarnos, ¿no? También. Muy espay, ¿no? Gilata William, a ver, con jamás con la caja municipio de Huaki como ejemplo, señal, con jamás la rendición pública de cuentas con la caja Huaki ese guay. Ucampirosa waliwa kiskirispo al hait aña casilaron nuestro tipo ideal con jamás asquispa, ¿no? Acá rendición de pública de cuentas con la caja Huaki taña pasa para más Gilata William. Bueno, hermano Juan. Hola, esquiva, ¿no? Entonces, el municipio Huaki, cuando ni es nakatas que uno estaba yo a llamar acá más que todo
acá pues cámara chitico honorable apjara que hermano ingeniero Edwin Valda ko wali que aski que chamara naga apjara ahora porque cual lechero naga otki la asociación naga naga sumo lokta ahora que como era que se llama crianza de ganado, como era que hortalizas, ni es poco yo, solamente que me quita faltaba una transparencia, no tiene pruebas suma ya tratanya no porque mayam sabes que bueno autoridad como que ya te pero comunidad en que na que ni ya que te no hay veces sabe que no qua ani wala na ka que te pues ani como que te un ya no ma autoridad que viene somos un aski way loraway hanich waloraway pero naya maimara loraway no colque cantonal entonces aski quiere que na kasway que no utcar que pescaderos tacopachi na que solamente servicios básicos también los anagas alumbrado público con la que se ahora comunidad na caro o más utcar que proyectos digamos a proyectos na que no proyecto nagas como habits o larga nagas it was ahora que somos tiene pata que se vuelve nada que indak no con gas utkhwa que nes ni saniwa hani pinex hani kunas kidek pues soma it khata que utkhwa que mara nagas nes po khatas que wa kuna te khopana que amtaw manto ayap que wa nes po khoyo ojalá ya acá se te jutar aquí ni wa no vas a elecciones mal galde mandas soma it khare saksan deskas pevisa maine ir parawai maine man peor que ir que alta bajar como seguir aquí no entonces o cual que se para que se mandas Oliwa kiskiriwa ukamaha wakichawina sarant askakinyan chaqasa kamise texas kraki niasa il pachaha informe katoqenha munasiwa ayatiña was transparencia que poni munasira ki obra naga winchatas ki claro lo ratana que taskiwa wat kun ham punis qapunis ko ir khata uthaskiha taqu kan ka wakisira chikh koman han pacha sinya patak marca chilina ka pero con pisa uthit aqipa ejemplo ni escuela que juana khanas listas para un ejemplo a la que nos pueda o garantizar usa la transparencia estas pansum pacha llama que si ya tiempo gan nairah maihana ka il pacha tecnología com chican jata tan como haraktan inasa uka toqes sapa ma iniciatis pan ma ahwa enta uka ya harakchis pan ambi uka rendición qolqa irhatana ka municipio toqen haka redes sociales uka toqesa internet toqesa uka maraki maisa toqetha kun hamsa chaqasa ka khanaspan y además es que sean accesibles para la población, para que cada uno de nosotros conozcamos sobre lo que se ha informado a la población. Sí, hermana Dionisio, yo creo que todos los gobiernos municipales han creado sus páginas virtuales, ¿no? Páginas de los gobiernos municipales, por ejemplo, están casi la mayoría tiene, y ahí hay una unidad, ¿no? Como un observatorio de transparencia lo llaman, ¿no? Observación de transparencia, que ahí deben de todas las leyes que se hayan aprobado en estas gestiones se puedan ahí un poquito visibilizar y que la población conozca. Pero ahí estaría la propuesta, ¿no, hermana? Que es, ahora también ya en las comunidades también ya manejan el tema del QR, ¿no? La manera del QR, esa tecnología que está apareciendo ahorita. Eso sería una manera tal vez de todos informarnos, pero a través de haciendo mediante el manejo del celular, pero escaneando, ¿no? Mediante ese QR y directamente tal vez entrar dentro de esa página virtual, que sería el tema del observatorio de transparencia, que ahí estaríamos un poquito informados, ¿no? Sobre estos informes, el proceso de ejecución que se está realizando, el avance que se está realizando en la ejecución de los proyectos planificados en los POAS. Esto de alguna manera nos ayudaría un poquito a visibilizar y que la población esté informada, porque el objetivo principal de esta rendición pública de cuentas es realizar la transparencia, pero con la participación de todos los actores, no solo las organizaciones sociales, campesinas, también estén informadas todos los otros actores, que sería educación, salud, transporte, gremialistas, asociaciones de regantes, productores, jóvenes, o la parte de, ahora ya hay hasta representantes de estudiantes, ¿no? Del nivel secundario, donde ellos puedan ya informar, y también han hecho también otro espacio, hermana, aquí en las áreas urbanas, son campañas, ¿no? Campañas donde han hecho todas las autoridades o en coordinación con el Ministerio de Transparencia estas campañas para
un poquito hacer el tema de la rendición pública de cuentas, cómo están realizando las autoridades públicas. Entonces, una campaña de información sería, ¿no?, a la población, de cómo ellos pueden acceder a esta información utilizando estas páginas virtuales, digitales, le podríamos decir, y ahora ya es mediante un escaneo nomás, mediante el manejo del QR. Es la propuesta que se podía proponer ahora que se está digitalizando todas las herramientas también, y también en el área rural también ya están manejando eso más que todo, ¿no? Ukapi margachirina ukama hukarusa yatin taphañana kasas wakishirak chispan ukamana previos están acá informe ukana kas utchihaigua sakiki parak niak informe makiptar ukas yatisip keña sakia ukaman camisetas escapayata. Esta gestión va a concluir, después tenemos que saber qué es lo que hemos hecho y también cómo lo vamos a entregar a lo que va a venir ukaman más continuidad ukchureña pataki kunhama saharus karektaqi ukamaha seguimiento ukapuni kuma wakis, ¿no? Si no conocemos qué es lo que teníamos que hacer, qué es lo que se va a hacer, pues es difícil entender en el informe, pero si sabemos desde el principio, entonces va a ser sencillo entender, ¿no?, de los informes. Ukama marca chilena kayuka Hilata Juan y chakuna ambición arakispan, ¿cuál debe ser el papel de los medios de comunicación, señor Tascaragui? Chicans cuaja hiwasanakay, ¿no? Radio, como aquí, especialmente redes sociales, chulo na caja, ¿no? Entonces, ukatay pisa cananchos regispay, ¿no? A ver, acá fortalecimiento de gobiernos municipales, su gestión señane. Radios locales han jugado un rol muy importante en los municipios, ¿no? Por ejemplo, con la ley de participación popular 1994, municipio en casa por los radios, ¿no? Por ejemplo, Huaki marcando con esa radio Huaki, radio litoral, con la radio radios comunitarias, ¿no? Ukam sapa municipio en radios locales. Entonces, radio en caja checansa alcalde, concejales, técnicos, y churka más ¿no? Alcaldeja, a ver, Caucangas quizá, con proyectos churro Kaildaski, autoridades supone que quizá, entonces, checansa, chamancha siwa que gestión municipal participativa, gisnaja, ukatokenakan, ukataka rendición pública de cuentas, radio toquiwa hananchap yakip municipio nakan, en vivo señal. Ucambiro checa que Facebook cuando quizá waketa requipe, ¿no? Entonces transmisión, por ejemplo, que Tijuana comarcana, radio Tijuana cuaja, es checa que absorba, ¿no? A través de Facebook, a ver con jamasa a pasisca rendición de pública de cuentas, como aquí tanta chibuinicas utjaraki, uthiu, por ejemplo, que rendición pública de cuentas, ucajanera ucaki garxite audiencia con utjaraki, ¿no? Cuando hay pina cansa, canancha tarquio, ¿no? Cuando radio una caja wali chamancha que gestión municipal participativa, transparente, con la caja utjania pataki municipio taipina casana. Yo creo que también, hermanos, es muy importante, ahora cada vez nos estamos modernizando más, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido fundamental de las radios locales, también Radio San Gabriel ha sido pilar fundamental de todas las radios comunitarias ahora, ¿no?, de los pueblos indígenas originarios. Entonces, también ahora, mediante las páginas de Facebook, el tema de las páginas, sí o sí, pues que ya hay desde el gobierno nacional, de que los gobiernos municipales tienen que tener ya una página virtual, ¿no? Cada gobierno municipal, donde debe crear ahí un observatorio de transparencia para ir visibilizando estos informes, ¿no?, de temas de ejecución de proyectos ahí, pero ahí está faltando un poquito también, ahí sería como propuesta, ver, ¿no?, cuánto el monto, ¿no? A veces los recursos económicos es una dificultad para el tema del manejo, como decía el hermano William. Tenemos recursos propios que generan los gobiernos municipales, pero no sabemos en qué se está gastando. Sabemos que los recursos llegan del Estado, de otras embajadas, de otras instituciones públicas o privadas, pero los recursos propios, ¿en qué se lo está destinando? Entonces ahí está un poquito faltando el tema de la transparencia, ¿no? Transparencia. Yo creo que esto, al crearse estas páginas o estos observatorios de transparencias, también debía de ver cómo se está haciendo un seguimiento más o menos en temas económicos, tal vez mediante manejo de tablas, podría ser, ¿no?, de tablas estadísticas,
para ver cómo se está haciendo el manejo de estos recursos económicos, tanto de acuerdo a lo que está planificado en el POA y especialmente de los recursos propios. Ahí sí, en realidad estaríamos tomando un papel muy importante en el tema de la transparencia, que jugarían un rol importante las autoridades públicas, tanto el Ejecutivo y el Legislativo. Hilata William, kun empezar hat awes pachaki bihan saranta aquí, kun hamas ya tiña huakisispan, páginas mamu yaras club iraxta, así quisiera que nos informe para entender mejor y nos sabjaraxta, hilata wanki warujo kun ayot ayon bicho quisiera que no waliki aski que homana que sabta waja waliki no camisa te hazario tina kana waki no informe pero hay veces amigo importancia importante no igual para o informas que te vas a na con nada que sal como que es caracter no entonces que o que te autoridad o que pene estas que es porque hay veces vaina na como música na con que dice como nada que jane cual informe na que ya me dice pero con nada se te autoridad lor hams da que dice na actas que cocina como ya como mari ani con hame referencia puede que no entonces así bueno se dice no vaina na que más bien kwa echa vaina na que sabe que bueno que ya tiene pocas indicaciones na cat cuando que como ya alcanza a sacar aquí nueva, pero cuando que hani máquina ya no, como cuando quiere que varo, entonces nacer esto bueno que este máquina ya trata para poco con la teoría más mucho pino, pero nada que este utilizario informa das que porque me llamas que yo no está porque no como que es Iwas pa kuminchut wait asira kinyan chagas markachir hamahar pant hasiractanwa ukat hapura pat hinchut wait sinis wakisispan pant tastan uka pachchin tan hamaraki iwaqta kuleka juan atukte hañataki. Muchas gracias, hermano. Es muy importante realizar, ¿no?, las las futuras autoridades municipales, la rendición pública de cuentas de acuerdo a lo que dicen los marcos normativos, es muy importante con la participación de todos los actores y fundamentalmente los que ejercemos, ¿no?, los que ejercen el control social. ¿Para qué? Para que el municipio, el gobierno municipal pueda ser gobernable también. Entonces, también solicitamos, ¿no?, a todos los gobiernos municipales durante 5 años que han estado dentro de los gobiernos municipales puedan realizar también sus informes. De esta manera las futuras autoridades pueden realizar también su seguimiento y dan continuidad a lo que estaba ya comprometido con la población.